Ya Rodrigo Arenas les había comentado un poco de nuestros anteriores dos foros, el poder del Congreso, en que el mismo presidente Alejos y el licenciado José Raúl González Melos nos dieron a conocer la importancia del Congreso de la República y vimos también algunas de sus deficiencias. También vimos en el segundo de los foros, tuvimos el daño que hace un mal Congreso. La diputada Rosa María de Frade y el licenciado Edgar Balcells nos mostraron estas malas prácticas que se dan desde el Congreso de la República de parte de algunos diputados, ciertas cosas que van dañando la administración pública y al país. En el tercero de los foros, el rescate del Congreso, la diputada Ninette Montenegro y el diputado Mario Taracena nos hablaron de la participación y de la importancia de ser activos y de la importancia también de buscar la transparencia de los partidos políticos. Y es importante, y agradezco la presencia de 3 jóvenes candidatos a diputados que hay acá, quizás de los más jóvenes que correrán en estas elecciones, porque es probable que algunos de ustedes queden, si no los 3, y es bueno que aprendan lo que no se debe hacer desde antes de llegar. El caso de los 320 millones. En el foro, como les comentaba, el licenciado nos dio un archivo con un listado y algunos documentos sobre unas obras que se adjudicaron con un aporte extraordinario de 320 millones provenientes de bonos del Tesoro según el decreto 19/2010 del Congreso de la República. Esto fue dentro de un paquete de bonos de 4.500 millones y se destinaron obras a los 22 departamentos. De los 320 millones, 54% fue asignado a los departamentos de Guatemala y Petén, cuando tienen únicamente el 35% de la población. Estamos hablando de 115 millones para Guatemala y 59 para Petén, de 320. En contraste con departamentos como Zacapa, Jalapa, Chiquimula y El Progreso, que son el corredor seco de la nación, a los que les dieron 2 millones de quetzales a cada uno, 8 millones en total. Nosotros seleccionamos los departamentos de Guatemala y Petén por el tamaño de la inversión y también Zacatepeques y Escuintla por ser 2 de los siguientes en la lista y también por la cercanía. De estos departamentos tomamos 17 obras que suman casi 97 millones de quetzales en 17 obras, siendo un 30% de la inversión de los foros, de la inversión total de los bonos, perdón. Para el análisis buscamos información detallada de los proyectos y de los proveedores, y buscamos proveedores relacionados e intermediarios relacionados dentro de una cadena. Y los hallazgos fueron los siguientes: 15 de las obras estaban en ejecución o debieran de estar finalizadas según el papel. 2 obras no habían sido ejecutadas aún. Una de las obras fue dividida en 2 y otra aparece con montos diferentes, lo que hizo difícil su rastreo. Según registros, el avance financiero de las obras era en promedio el 36.1% y el avance físico del 70.17%, es decir, estaban casi por concluir y algunas debían de estar concluidas. Los intermediarios, se detectaron 7 ONGs intermediarias en 11 de las 17 obras, el resto fueron trabajadas por municipalidades, esto básicamente en el departamento de Guatemala. Estas 7 ONGs fueron creadas entre 2008 y 2010, qué coincidencia. Y en ese lapso de tiempo, en estos 4 años, 3 años y medio, han manejado 645.5 millones de quetzales en obra pública y otros servicios. Los proveedores que encontramos: 15 de las obras en ejecución fueron adjudicadas a 14 empresas, 10 sociedades anónimas y 4 empresas individuales. Estas 14 empresas, de estas solo una inició labores antes del 2000, fue en el año 98. Y 5 lo hacen también entre finales del 2007 y el 2011. O sea, incluso una este año, cuando las obras supuestamente fueron adjudicadas el año pasado. Las 14 empresas han recibido en su historia 1.149 millones de quetzales en contratos. La red de proveedores, de las 3 de las 15 obras en ejecución, recibieron solo una oferta. Las demás recibieron 2 o hasta 5 ofertas de proveedores, es decir, de contratistas. Nosotros buscamos quiénes eran estos contratistas y nos dimos cuenta de que algunos aparecen 2 o 3 veces
algunos como segundones, o en unas ganan y en otras no ganan y se van rotando, pero son las mismas empresas las que van ganando los contratos. Si sumamos esta nueva red de proveedores, son otros 424 millones de quetzales que han manejado. También encontramos una red de ONGs. Estos dos grupos de proveedores le han trabajado, además de las 7 ONGs que había mencionado, a otras 46 ONGs, que han manejado en los últimos años 4.665 millones de quetzales. Estas ONGs en promedio han iniciado labores en el año 2007. Esta cantidad podría aumentar en 1.000 millones de quetzales porque hay 8 ONGs cuya información está más cerrada y es un poco más difícil encontrarla y reunirla. De la red de 51 ONGs, entonces podríamos ver que han manejado alrededor de 6.300 millones, que es un monto ligeramente menor al presupuesto asignado en el año 2011, el presupuesto más alto de la historia del país, al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Gobernación, a la Defensa Pública Penal, al Ministerio Público, al INASIF, a la Procuraduría General de la Nación, a la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que estas ONGs han manejado el dinero que maneja en un año la cadena de justicia de nuestro país. ¿Y cuál es el rol de los diputados acá? ¿Cuál fue el papel que jugaron en su momento? Durante los meses de abril y mayo del año pasado, los diputados mantuvieron una negociación acerca de la forma en que iban a repartir los 320 millones. Algunos decían que se repartiera en partes iguales, 2 millones para cada diputado. Otros decían que no, que en proporción a la población. Otros que a discreción de la Comisión de Finanzas. Y esto lo podemos ver en los diferentes medios escritos y televisivos y radiales que sacaron varias notas acerca de esto. Durante los meses de abril y mayo, pues les comentaba entonces que se dio este rol de los diputados y todo terminó repartiéndose según lo dijeron los consejos de desarrollo urbano y rural, pero siempre con la venia de la Comisión de Finanzas del Congreso, como la ley también lo manda. El mismo diputado Taracena, quien fue presidente de la Comisión de Finanzas en ese momento y que por casualidad no se encontraba en el país al momento del decreto o del dictamen, dijo: así es, se ponen de acuerdo alcaldes, gobernadores y diputados y lo que hacen es llevarlo a la Comisión de Finanzas. Según el mismo Taracena, el presupuesto de la nación debe tener una especie de condimento, una parte política. Los diputados deben verse reflejados en el presupuesto o no lo apoyan. Son los diputados quienes por ley tienen que aprobar el presupuesto. Sin embargo, hay algunos de ellos que van abusando y que van aprovechando ese mandato para beneficio propio. Y son ellos mismos quienes tienen la potestad de prohibir definitivamente el uso de las ONGs para obra pública, pero no lo han hecho. ¿Qué sucede? Hay indicios de vínculos, pues. La prensa nacional ha dado a conocer diversos casos en los que existen vínculos entre ONGs intermediarias y algunos diputados. También se ha dado a conocer otros casos en que los vínculos de esas ONGs son con el narcotráfico y con redes de lavado de dinero. Por ejemplo, este caso en el que algunos contemporáneos míos de 20 a 30 años ya están manejando negocios de cientos de millones de quetzales y algunos ni siquiera han tenido estudios. Se menciona aquí en esta nota del periódico que los diputados Lester Reina, Sergio Celis y Roberto Kessler pudieran estar relacionados a esta red. Por ejemplo, esta otra nota: una oficina de una ONG funciona en empresa del diputado Samayoa. También una nota que sacó el Departamento de Investigaciones del periódico. Prensa Libre titulaba una de sus notas como: ONG vinculada a Capo se beneficia con contratos millonarios. Y una nota muy interesante que recién salió hace unos días: vínculos familiares y políticos del dueño de la finca de Petén donde fue la masacre. Resulta que es cuñado del exdiputado y operador de la UNE, César Fajardo. Habrá que dilucidar. Les dejo aquí unos videos, por favor regresemos y lo volvemos a poner, recordando un poco. Marcos, yo
el Congreso sé de 2 o 3 gentes de chisme que están relacionados con el narco y es muy delicado decir sus nombres. Pero sí lo comentamos entre los diputados. Ya sabemos, pero no es en ese sentido. La ola es una cosa perversa, créanme. Porque se paran y dicen, estoy defendiendo los intereses de mi pueblo. En mi pueblo no me miden por mi capacidad de legislar, sino por la obra que hago. Entonces el pueblo se para y te dice, quiero este puente, quiero este campo de fútbol, o quiero este centro de salud. Y lo ves, efectivamente está defendiendo los intereses de su población. Y está bien, pues. Pero al ser también hay gente que aprovechándose de eso le sacó negocio al asunto. Esto nos lo dijo el señor diputado Taracena aquí mismo, hace un foro. Conoce de 2 o 3 por chisme que están relacionados al narco. ¿Y hasta dónde llegan estas redes? Es necesario investigarlas a profundidad. Les muestro otro recuerdo de un video de algo que vimos aquí también. ¿Usted no cree que una función importante de la CICIG sería investigar de la misma manera que lo ha hecho en el pasado a los diputados que públicamente están vinculados al crimen organizado, como todos los ejemplos que usted mencionó? Bueno, yo creo que sería ideal, porque verdaderamente lo puede hacer. Ojalá, de verdad. Creo que podríamos inclusive verificar si eso se puede hacer, impulsarlo, porque sí creo que es muy importante. Es la opinión de una diputada, de una actual diputada del Congreso. Es importante que se dé esa investigación, es importante conocer, es importante que haya profundidad. Y bueno, llegamos a la parte final y a la parte medular de esta presentación y de esta exposición, y son hallazgos en las visitas que hicimos. Hicimos rápidamente, porque todavía lo queremos hacer con mayor profundidad, visitas a 4. Puse aquí 5 porque iban a ver la historia de cómo llegó la quinta obra a nuestros hoy archivos. Hicimos visitas a 5 obras para conocer qué estaba pasando ahí. Estas obras se encuentran en los municipios de Siquinalá y Escuintla, en Escuintla y en Antigua Guatemala. Los hallazgos fueron estos. En la ampliación del Instituto de Señoritas Olimpia Leal de Antigua Guatemala encontramos que, según el papel, ellos estaban construyendo ahí 3 aulas y la remodelación de servicios sanitarios por 800,000 quetzales. La obra fue adjudicada por la ONG Unidad de Desarrollo Comunitario DC a Arcos Proyecciones S.A. Y según CGPlan, al 15 de noviembre de 2011, la obra estaba avanzada en un 68%. Y esto fue lo que vimos. ¿Ven ustedes esto al 80%? Porque la verdad yo no lo logré ver. Esto estaba más o menos al 30% y resulta que están construyendo 2 obras únicamente. 2 aulas, perdón. No 3 como se había dicho. Nos mencionaba un profesor que el Consejo de Protección de la Antigua a veces suele cambiar las obras, pues habrá que entrar con mayor profundidad a revisar si esto fue así. Luego el sistema de drenajes de la Antigua, se están construyendo unos colectores que irían desde el río Guacalate a la carretera Ciudad Vieja y de la carretera Ciudad Vieja al casco de Antigua, a la parte sur. Esto fue adjudicado a la organización Asociación Guatemalteca para el Desarrollo Integral y ellos se lo entregaron a Jorge Arnulfo Oliveros Rodas en concurso restringido. Esto es que solo pueden participar los contratistas que ellos invitan. Su avance debiera ser del 80.03% al mes de noviembre. Si bien la parte del río Guacalate a la carretera Ciudad Vieja ya está prácticamente terminada, ahí termina todo. Ahí se muere el proyecto y de ahí lo pueden ver ustedes. De ahí en adelante no hay más. La Escuela Primaria Intercultural de Escuintla es una escuela en donde harán sus prácticas las señoritas que están cursando la carrera de magisterio. Ahí pues se está construyendo un edificio de 7 aulas, una dirección y servicios sanitarios por 1.5 millones. Fue adjudicada por Abrigar ONG a Boris Adelso García Castillo. Su avance físico, según CGPlan, era el 85.05% al 17 de noviembre de 2010. Debía haber estado finalizada en abril. Al fondo se ve el edificio, ya están construyendo, pero están construyendo solo 6 aulas, no han empezado los baños todavía. Y es interesante que al preguntarle al encargado de la obra,
fue el único que mencionó entre todos, porque ahí sí hay que hablar las cosas como son, que el señor Boris García sí visita la obra. Pero aún así, esto debía haber estado terminado en abril y los trabajos empezaron entre febrero y marzo. Este es el quinto caso que nos encontramos. Aquí está el cuarto, pero es el quinto caso que nos encontramos, y es que resulta que esta obra no estaba dentro de los 320 millones, pero apareció, para sorpresa nuestra, prácticamente enfrente de la otra escuela. Nos encontramos esta obra abandonada que fue adjudicada, según averiguamos ya y según pudimos ver ahí en el lugar también, por el Fondo de Solidaridad Social a Alex Ubaldo Hernández por 1.5 millones. Esta obra debió haber sido entregada en diciembre de 2010 y este es el estado en el que se encuentra. La última obra, y la más grande de las que vimos este día, es el puente vehicular entre las aldeas El Capulín y El Níspero y la cabecera municipal de Siquinalá en Escuintla. Es un puente más o menos de 70 metros de largo, vehicular para comunicar a las aldeas, y fue adjudicado por la Asociación Pro Desarrollo Integral Provida a Ramón Aníbal Hernández Osorio por 4.5 millones. Según Segeplan, a noviembre de 2010 estaba avanzado al 79.14%. Antes de llegar al puente, cualquier vehículo tiene que pasar un camino. Lo interesante es que aquí el camino está así. Están haciendo el puente, pero no hay. Y ahí está el respectivo rótulo de la obra, con un costo total de 4.5 millones de quetzales. Pero más adelante vemos cómo está la obra. No hay puente. Sencillamente no hay puente. Y si ustedes pueden ver en detalle la parte derecha de abajo de la base que se ve al fondo, pasemos a la siguiente, ya se empezó a socavar. No ha empezado a llover fuerte y ya se empezó a socavar y el puente aún no está. Es interesante que, buscando la ubicación exacta del puente, bueno, este es un puente de cables, un puente de hamaca que está a un lado por donde tiene que pasar la gente. Hay otros, ese es el estado del puente, son unos 35 metros de altura. Hay gente que pasa así. Hay otros que pasan así. Y hay algunos más que prefieren pasarlo caminando en lugar de pasar al otro puente, que es una apuesta a la vida. Es apostarse la vida cada vez que uno pasa por ahí. Dejemos la anterior, por favor. Interesante que también, buscando un poco de información en internet acerca de este puente, nos encontramos con que el proyecto es la tesis de grado de un estudiante de ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos esa tesis y, revisándola, los planos concuerdan en buena parte con lo que se está construyendo ahí, y es interesante que este estudiante costeó la obra en el 2007 en 1.8 millones de quetzales y la obra ahora está evaluada en 4.5. El valor del dinero en el tiempo en estos últimos años no ha cambiado tanto, incluso tuvimos un año de inflación negativa, es decir, deflación, y aún así la obra casi se triplicó.